Hola, ¿cómo están? De nueva cuenta nos encontramos en Entre 10 y hoy nos acompaña el abogado Aldo Acevedo. ¿Cómo estás, abogado? ¿Qué tal? Qué gusto de saludarte, Yolanda. Ya tiene tiempo que no sabía mucho de ti, pero me da gusto saber que estás en este proyecto y bueno, pues a tus órdenes. Oye, pues tenemos muchas preguntas. No vamos a abordar un solo tema, más bien, ha habido inquietudes de la ciudadanía y el primer tema que quisiera platicar contigo es que esta semana se espera que se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa aprobada en comisiones sobre pasar a un fideicomiso 10 millones de cuentas de ahorro que están en Afores inactivas. ¿Ustedes qué opinan? Porque abogados han tachado que esto es expropiación. ¿Cómo calificas esta situación? Sí, mira, a todas luces, esta propuesta es violatoria de garantías, principalmente del artículo 27 constitucional y del 14 y del 16, principalmente donde la Constitución reconoce como derechos humanos el derecho a la propiedad y el estar hablando de estas cantidades son ahorros y aportaciones que los trabajadores o en este caso los ya pensionados, porque entiendo que es hasta personas posteriores a los 70 años de edad, que en su conjunto suman 40,000 millones de pesos. Estas cantidades tienen nombre y apellido ahora y en caso de que no los reclamen ellos, son sujetos a reclamarse a través del derecho sucesorio por sus herederos, perdón, y tener derecho a dicho patrimonio, porque esa cosa, por así decirlo, ese dinero no es otra cosa más que un patrimonio que forma parte de cada uno de los individuos a nombre de quien está esa inversión en Afore, por así decirlo. Entonces, eh, al momento de no existir una reclamación per se por la persona, sí puede existirse a través de un heredero. Ahora, la ley nos dice en derecho sucesorio, en caso de inexistencia de herederos, quien recibiría los bienes sería la beneficencia pública. En todo caso, quien podría reclamar esa parte sería la beneficencia pública. Es decir, ese dinero ya está destinado dentro de una falta de reclamo. ¿Sí me explico esta parte? Por otra parte, se ve que pues, es una circunstancia insaciable del gobierno de utilizar, o sea, ya se acabaron todos los fideicomisos, inclusive el Fonden, que era de los más nutridos, ya quieren destruir, quieren chatarrizar las instituciones para quitarles, además de dientes, fuerza, presupuesto, y ellos destinan el dinero en lo que ellos decidan. Si quieren hacer su tren, si quieren hacer este, su nuevo aeropuerto, lo que, al business plan que ellos quieran determinar y obviamente los beneficios personales que incluirían esas obras faraónicas, ¿no? Oye, Entonces no tiene saciedad. perdón, ¿y hay manera de ampararse? Claro, claro que existe manera de ampararse, tanto, tanto como la institución que retiene dichas afores, porque lo que entiendo es que la reforma es que todas esas afores se concentren en el afore del IMSS para que a su vez pase a la cuenta concentradora que quieren ellos generar o crear con la finalidad de utilizar supuestamente esos recursos para garantizar el pago de las pensiones de otras personas, siendo que sabemos la historia de ese destino, de ese dinero, cuando se pase a las otras cuentas, se va a utilizar para los desvíos, que como sabemos, el presidente de ahorita ha desviado todos los recursos para los objetos que no estaban destinados dichos cupos de presupuesto, violando todas las leyes. Ok, es un tema muy complejo que lo tendremos que abordar más, más a detalle. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿qué implicaría que la denuncia del exministro Saldívar contra Norma Piña de imponerle un juicio político procediera? O sea, sabemos que la ministra Norma Piña tiene el respaldo de jueces y magistrados,
pero de llegar el momento, ¿qué significaría para la ministra de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, lo que ellos buscan principalmente es la destitución o desprestigiarla para buscar un elemento o sea, y lograr destituirla. Lo que ellos quieren per se es lograr destituirla porque el voto de la ministra, obviamente como ministra presidente, pues tiene un voto de discordia. Es decir, la Suprema Corte se conforma de dos salas, que son 11 ministros, dos órganos colegiados, que son 5 ministros de la primera sala y 5 ministros de la segunda sala. Esto conlleva, ¿qué significa un colegio? Que son números impares. Los números impares es para que en un caso, en un asunto, no existan eh, 4 o 2 choques de votos sobre un resultado. Por eso son siempre números impares. Y en caso del Pleno tenemos que son 10 ministros más la presidenta, que es la 11ª ministra, que es la ministra presidenta, es la que tiene la determinación final en caso de un empate. Entonces, ahorita el Congreso se ha estado integrando por algunos ministros cuatroteístas, en lo que ellos buscarían el voto de la discordia, quitárselo a Norma Piña y ellos imponer, imagínate, a la señora Batres, de presidenta de la Suprema Corte, que no sabe ni la redondo de la O, ¿no? O sea, yo creo que si le preguntas qué es un hecho y un acto jurídico, ni idea ha de tener, pero bueno, por un lado. Por otro lado, es un ámbito meramente político en donde yo en lo personal más bien solicitaría que hasta se le quite la cédula profesional a este individuo de Saldívar, puesto que se ay, ¿cómo utilizar una palabra para no ser despectivo? Se descaró al estar de lambiscón con el presidente, por así decirlo, y obligar a jueces a cumplir los caprichos del juez y no a lo que dice la ley y no ministrar justicia. El presidente dice, oye, ¿por qué me están este, molestando a mí con esas pláticas que tuve con el ministro Saldívar cuando era presidente si la finalidad era obtener el mejor resultados para el Estado mexicano, que eran casos de conveniencia para el Estado mexicano? Le digo, no, espérate, aquí no se trata a quién le conviene o a quién no le conviene el sentido de una sentencia. Aquí lo que se tiene que determinar es quién está cumpliendo con la ley, quién está incumpliendo con la ley y por qué pasa o no pasa dicha reforma o dicha acción de inconstitucionalidad, por así decirlo, ¿no? O sea, no se trata de los caprichos individuales de un sector o de una persona, sino de estrictamente al apego de la ley y por eso la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial Federal. Ahora, Otro tema. la finalidad de esto, perdón, es muy difícil, yo creo que es muy difícil que proceda dicha circunstancia con la ministra Norma Piña porque en el Congreso no tienen la mayoría y bueno, todavía va a ser sujeta de muchas circunstancias, ¿no? Muy golpeado el Poder Judicial Amparos, en esta. amparos y defensas. Sí, porque el Poder Judicial no es un poder político, o ya no es un poder político, ya es un poder de la razón y ya es un poder de la protección. ¿A qué me refiero? Anteriormente, la Constitución nos daba garantías individuales, el Estado nos otorgaba garantías individuales. Después de las reformas de los años 2000, de principios de los 2000, la Constitución ya no te otorga garantías, la Constitución ya te reconoce derechos humanos. O sea, es decir, tú por ser un ser humano y ser mexicano tienes ciertos derechos desde nacimiento. Entonces, el Poder Judicial Federal y principalmente la Suprema Corte son órganos de control constitucional donde su enfoque final es que ningún juez, ningún magistrado, ninguna autoridad viole los derechos humanos. Por último, ya porque se nos va a acabar el tiempo, otra pregunta Con todo gusto. de un caso muy polémico que ha estado en tendencia estos últimos días, el caso del influencer Fofo Márquez, donde está acusado le están impugnando el delito de feminicidio en grado de tentativa y sus abogados están eh, trabajando para cambiar este cargo. La pregunta en concreto es, ¿cómo tipificar este tipo de delitos de feminicidio o aplica o no aplica en un caso donde agredió a una mujer? Ok, mira,
Para todo delito existe una hipótesis. Y esta hipótesis se debe encuadrar en lo que per se dice el Código Penal, porque así es nuestro sistema. Si bien entiendo, la Fiscalía formuló la acusación como feminicidio en grado de tentativa y no como lesiones, o bueno, no es una riña, a todas luces se ve que no es una riña, sino más bien una cuestión de lesiones. Yo considero, o sea, este cuate se merece 17,000 cachetadas y estar guardado un buen rato, ¿eh? Pero bueno. Bueno, a juicio de los videos que se ven, que nos exhibieron, ¿no? Pero, rapidísimo, yo creo que sí es exagerada la calificación de feminicidio en grado de tentativa y sí tendría que irse por unas lesiones mayores, considerando una consecuencia económica y una sanción privativa de libertad por determinado tiempo, pero no el exagerado de 40 años como mínimo, sino bueno, a lo mejor sus 15 o 10, que en verdad se cumpla el estricto sanción por ese tipo de circunstancias. Pero lo principal es el ejemplo que se dé, que no se debe de quedar impune en ninguno de estos casos. Sí, porque definitivamente dicen que si no hubieran llegado dos personas, dos individuos y que este tipo se asustó, casi que lo hubiera llegado Es un cobarde, ¿no? totalmente. Pues hay muchas preguntas más, son temas muy complejos, pero lo vamos a dejar aquí, o si tienen preguntas que lo hagan en este video. Mi estimado abogado, te agradezco mucho tu tiempo para disipar estas dudas que tenía el público en general. De lo contrario, Yolanda, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de esta entrevista y estoy a sus órdenes. Ya sabes, cuando quieras puedes contar conmigo y con todo gusto estaremos participando en este proyecto. Gracias, te mando un abrazo. Y Aprovecho igual. gracias, nos vemos el próximo jueves en Entre 10.